Kang Ji-yoon es la directora ejecutiva de una empresa cazadora de talentos que está en búsqueda de un asistente que atienda eficaz y eficientemente sus necesidades. Hasta ahora ninguno la ha soportado y han terminado renunciando. Por otro lado está Juno, que es gerente en una empresa donde le han encargado que evite que un jefe se vaya de la empresa y al darse cuenta que ha pedido el día para quizás ir a dar una entrevista, va en su búsqueda y llega a dar con el lugar donde él está conversando con Ji-yoon. Los interrumpe y le deja en claro al jefe que él es importante para la empresa y que cuando termine su conversación espera que se reúna con él y lo escuche. El jefe se despide de Ji-yoon diciéndole que se reunirán en otra ocasión. Uno y Ji-yoon comienzan a discutir acerca de llevarse a un talento de una empresa donde realmente lo valoran, y Ji-yoon le dice que las empresas nunca se hacen responsables de sus empleados y que pronto le dará la razón. Ambos están bajando y a Ji-yoon se le apaga su linterna y uno pasa a su lado alumbrando el camino y ella, orgullosa, se queda atrás, pero él comienza a alumbrar su camino para que no se caiga. Ji-yoon no dice nada y solo comienza a bajar con él. Llegan y ella solo le dice que espera no verlo nunca más y él se va. Días después se vuelven a reunir y el jefe termina rechazando la oferta de Ji-yoon y se queda en su empresa. En la noche, Uno y sus compañeros están celebrando dándole todo el crédito a él de que el líder de equipo se quedara, para que luego llegue el superior de todos a decir que Uno no logró nada, sino que la empresa tuvo que hacer una contraoferta y que el jefe se quedó solo por el dinero que le ofrecieron y que debe compensar el tiempo que perdió trabajando más duro, refiriéndose a Uno. Incluso se pasa de largo cuando va a servirle su cerveza, pero Uno no cae en provocaciones y le sirve a él, pero el superior prefiere servirse a otro vaso. El jefe, al irse ebrio, le deja en claro que esto es solo el comienzo. Uno tiene una hija y le paga a su vecina para que la cuide. Esta vecina vive con su hija y su nieto y obviamente quiere que suceda algo entre su hija y él. Mientras tanto, los compañeros de Uno comentan que ese odio que el jefe le ha agarrado a él es porque hace un año, cuando ellos venían trabajando en un proyecto juntos, Uno decidió tomar una licencia por paternidad porque le informaron que su hija estaba demostrando que se sentía sola y que ya casi había dejado de hablar. Y cuando le informó al jefe, pues este menospreció a su hija diciendo que su trabajo era más importante y que si se iba, no iba a volver a pisar la empresa. Es por eso ahora su venganza. Y la cumple, porque sigue hostigando a Uno. Y a él lo está hartando, pero debe contenerse. Y cuando ve al líder de equipo al que convenció quedarse, se acerca para conversar, pero este se disculpa diciendo que tiene una reunión. Y al parecer se volvió a reunir con Ji-yoon. Y al día siguiente, el jefe llega furioso y le reclama a Uno porque el líder renunció y se fue a una empresa china con todo lo que le ofrecieron, el proyecto y el bono, filtrando así toda la información, y culpa a Uno de haberse aliado con el líder para filtrar el proyecto y que si se llega a filtrar información sensible, él deberá asumir la responsabilidad completa. Uno va a visitar a Ji-yoon porque antes el líder estaba hablando con ella y cuando se estaciona, ella se sube como si fuera su taxi. Y cuando ve a Uno, pone una cara de sorpresa y se baja. Él le sigue y le pregunta si trasladó al líder a China y que el hecho que se vaya dañaría su reputación. Ella no lo admite. En eso, el líder le mensajea a Uno disculpándose y que está en el aeropuerto. Uno sale volando para allá y la deja con la palabra en la boca. Ji-yoon recuerda que le recomendó al líder que no vaya a China porque ponía en juego su reputación en Corea, lo mismo que dijo Uno. Entonces, Ji-yoon no fue, sino que lo hizo otra reclutadora, Ye-jin. Uno llega al aeropuerto y logra encontrarlo, y le cuenta que lo están culpando de haber filtrado el proyecto, pero este le dice que nunca lo vio y que simplemente lo sacaron del equipo, y ahora quieren hacerlo quedar como el traidor, y que por eso eligió irse, y que no planea volver a trabajar en Corea. Se despiden y el líder le aconseja no desvivirse por la empresa porque para ellos solo son insumos que desechan cuando ya no son útiles para ellos. Ahí lo llama su compañero para decirle que regrese a la oficina porque los de auditoría están llevándose sus documentos y su computadora. Su compañero ve al jefe disfrutar lo que está pasando y le dice a Uno que parece que cayó en su trampa.
Uno intenta contener sus lágrimas de rabia e impotencia. Al día siguiente, anuncian su despido. Y esa noche, Ji-yoon regresa de un día ajetreado a la oficina a seguir trabajando. Su amiga le dice que se vaya a su casa porque luce mal, pero Ji-yoon la ignora y termina desmayándose. Su amiga la lleva al hospital, pero es ella quien termina durmiendo en la camilla mientras Ji-yoon anda tomándose un café. Y su director, Jun-un, se muestra preocupado al verla, pero ella asegura que está bien. La médica va a decirles que Ji-yoon ha sobreexigido a su cerebro, por lo que seguro ha estado confundiendo nombres, olvidando cosas, insomnio, y eso es cierto, todo eso ha tenido. Después de un día de reposo, Ji-yoon regresa a la oficina y en el ascensor reconoce a Uno, a pesar de que él intenta ocultarse de ella. Ji-yoon entra a su oficina y Mie la saluda, y también a Uno que está detrás de ella. Él se arma de valor, se acerca a ellas y lo presentan como su nuevo asistente. Uno la saluda amablemente. Uno ha estado acompañando a su hija en sus terapias y después de un año ha sido dada de alta con una notable mejora. Y sus dibujos han ido evolucionando mientras reflejaba cómo se iba sintiendo mejor. Él se casó y se divorció antes del primer año de Biol, y desde entonces la crió solo. Y es amigo del esposo de Mie, la amiga de Ji-yoon. Él sabe que es muy bueno en su trabajo y también sabe que lo han despedido. Y por eso le comenta a Mie si hay algún puesto en su oficina. Pero ella le dice que no hay nada en recursos humanos. Y además la empresa ha colocado pésimas referencias de él. Esa noche, la pareja va a celebrar a la casa de Uno que Biol ha sido dada de alta y mientras Mie va a responder una llamada, ve lo demasiado organizado que es Uno y se convence de contratarlo como asistente de Ji-yoon. Después de presentarlo, Ji-yoon le dijo a Mie que él es el tipo que arruinó su contrato con el líder. Y Mie se alegra porque sabe que ha elegido al correcto. Uno está esperando, pensando en que quizás no debió ceder ante la propuesta de aumento de sueldo si aceptaba. En eso entra Ji-yoon diciendo que hubo un error y que harán como que nunca fue contratado. Él comienza a disculparse por lo que pasó antes y que el líder le explicó lo que pasó realmente y que de verdad espera trabajar con ella. Ji-yoon le recuerda que ella se encarga de robar talentos y que si le parece bien, pero no deja que él le replique y se va. Pero regresa a buscar sus zapatos, y es él quien se los encuentra, ella los toma y se va. Uno ve a Mie entrar y le pregunta si está despedido. Ella responde que no, que todo sigue en pie y lo presenta ante toda la oficina. Ji-yoon regresa a la oficina e ignora completamente a Uno, así que Mie le da varias recomendaciones. Como que se familiarice con todos los contratos que están llevando, que organice y memorice a los candidatos, que identifique lugares cercanos a la oficina para las reuniones y que siempre la debe recibir con su agenda lista. Y así lo recibe al día siguiente. Ella comienza a revisar y observa que puso las grapas justo como a ella no le gustan, y se va del lugar sin decir nada. Uno tampoco debe olvidar comprarle su café, así que lo hace, y ella bebe solo un sorbo y lo tira. Y a pesar de que ella no le dirige la palabra, él está atento siempre a cualquier necesidad de ella. Ji-yoon, día a día, está observando cómo Uno se ha ganado a todos los de la oficina. Pasan los días y ella sigue ignorándolo y recurre a Mie para que le organice las reuniones. Así que ella le pide a Uno, que andaba ahí paradito a un lado diciendo que podía ayudarla, que espere. Entra a hablar con Ji-yoon diciéndole que deje de lado sus odios, que a todos les cae bien menos a ella, y le advierte que de ahora en adelante ella no será su asistente, sino Uno, y que si sigue en ese plan y se vuelve a desmayar, que ni le avise, y vaya ella misma al hospital. Más tarde, ella va al archivo y está a punto de golpearse con la punta de un cajón, pero aparece Uno para evitarlo, y cuando ella pregunta por qué sigue ahí, él le da un informe de toda la información que ha reunido y que quizás ella podría necesitarlos, y que si necesita más, que le avise. Ella revisa y le pide hablar. Le dice que ya se cansó de ignorarlo y que él siga ahí resistiendo, y que necesita a alguien que respete su trabajo y le pide que se vaya. Pero él le pide una oportunidad y que quiere que ella le enseñe, y al ver que ella se va, él se disculpa por lo que le dijo ese día y le pide que solo lo juzgue como su asistente y no como el gerente de recursos humanos de esa vez. Uno no deja de prepararse sobre cómo ser un mejor asistente.
Al día siguiente, es el primero en llegar y deja todo listo en el escritorio de Ji-jun. Ella llega pero sigue ignorándolo. Entra a su oficina y encuentra todo lo que él le ha preparado. Ahora sí con las grapas como le gustan. Le lleva su café, esta vez a la temperatura correcta, y cuando ella está debajo de su escritorio, él siempre coloca su mano para evitar que se lastime. Además ha colocado protectores y ha cambiado el vaivén de la puerta con el que ella siempre se golpeaba. Y ahora ya todos ven cómo lo ha aceptado finalmente. Una pequeña Ji-jun llora al ver que su papá está entrando en un edificio que se incendia y ella despierta agitada de ese sueño. A la mañana siguiente, de camino a su oficina, se detiene a ver cómo caen las flores de cerezo y recuerda cuando un día similar su papá le prometió quedarse lo más que pueda con ella. Ahora Ji-jun aplasta esa flor diciendo que fueron mentiras. Y es que en esos días se cumple un año más de la muerte de su padre y siempre suele ponerse nostálgica y más débil. Así que uno la lleva a almorzar. Ahí, ella con los ojos vidriosos, le pregunta por qué se tomó la licencia por paternidad. Él le cuenta que le había prometido a su hija quedarse con ella, que él es lo único que su pequeña tiene. Ji-jun intenta contener las lágrimas y prefiere irse. Regresa a la oficina y él va a llevarle algo de comida y medicamentos, pero ella terca le dice que no necesita nada y que puede cuidarse sola. Uno le había colocado una botella con agua y ella la tiró por casualidad y pierde la paciencia. Y comienza a gritarle que no debe hacer cosas que no le piden y que el asistente que ella necesita es uno que haga solo lo que ella le pide. Nada más y nada menos. Y le pide que se vaya. Uno se disculpa y se va. En eso recibe la llamada de una clienta que le dice que el candidato que ella les mandó ha avisado que no irá a la entrevista y que su jefe ya no quiere trabajar con su agencia. Además, que parece que alguien está robando a sus candidatos y que debe tener cuidado de quién se rodea. Ji-jun sale enojada, recordando que en esa reunión, Jae-jin, la de la otra agencia, se apareció. Así que va a buscarla para decirle que respete la ética de los negocios y que está robando a sus candidatos a propósito. A lo que Jae-jin responde que simplemente ella les hace mejores ofertas. Y cuando Ji-jun pregunta si acaso es así porque le tiene miedo, ella responde que sí, porque por su culpa murió alguien y que es una descarada al entrar allí. 5 años antes, ambas trabajaron juntas en la misma agencia y todos la culparon de que el CEO haya muerto por su culpa. Ji-jun se va, no sin antes decirle que es su última advertencia, y cuando sale, todos están ahí juzgando que se haya aparecido en la oficina, después de haber traicionado y haber provocado la muerte del ex CEO. Va a llegar a la salida, pero está a punto de desmayarse. Intenta calmarse y ve a uno subiendo por las escaleras y yendo hacia ella. Ella extiende su mano y él evita que caiga y la sostiene cuando se desmaya.